Bienvenidos, queridos hermanos, a una nueva catequesis. Hoy el Señor expulsa del templo a esos vendedores. Hoy nos ponemos en las manos de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos regalas, por permitir que mis hermanos escuchemos esta pequeña enseñanza. También para que podamos ir a misa y compartir y ser partícipes del gran banquete del reino de los cielos. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos de 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y se desparramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús les respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho. Creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Evangelio nos enseña a nosotros un evangelio claro, que no podemos utilizar la iglesia o nuestros templos sagrados y santificados al Señor como para poder hacer lo que nosotros queramos. Por eso dice Mateo 4:4, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y hoy con las Escrituras el Señor nos enseña que no podemos utilizar nuestra iglesia, nuestra parroquia, para hacer lo que nosotros queramos. Como hoy muchos templos han ido agarrando ese camino, por el modernismo, por el progresismo. Pero nos hemos olvidado lo que el Señor hoy nos enseña a nosotros. También San Marcos es una referencia de este evangelio. Y los dos tienen 2 puntos tan importantes que sobresalen en la Sagrada Escritura. Si vamos al versículo 16, vamos a leerlo desde el principio. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró el templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero en el suelo. Y eso ha pasado mucho entre nosotros, fíjense, que a veces dentro de la parroquia queremos ser como los protestantes, porque hoy ya le han metido hasta orquesta a un coro, que tienen que gritar, que tienen que estar diciendo amén, gloria a Dios, como los protestantes. Y el Señor ve a esos entonces, que siguen siendo como esos cambistas de dinero, como a esos que tenían a las palomas, a los bueyes vendiendo dentro del templo. Y dice el Señor bien claro, a los que vendían palomas les dijo, saquen de aquí y no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. A veces también se hacen vendimias dentro de la parroquia, que hasta cerveza resultan vendiendo. Que según para obtener dinero, fondos para la parroquia. Pero el Señor es bien claro porque dice Él que Él agarra un látigo y los echa. A manera que nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos dentro de la parroquia. Y por eso San Marcos nos enseña a nosotros esta característica del Señor. En San Marcos 11:15 también habla sobre los vendedores que fueron expulsados del templo. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo, comenzó a echar fuera a todos los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía a nadie transportar cosas en el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo, fíjense, que estos hombres, a pesar de que tenían a los maestros de la ley, a los fariseos que le enseñaban, sin embargo, no escuchaban, querían hacer su voluntad. Y que era el mejor negocio para ellos estar dentro del templo. Como hoy muchos hermanos también lo hacen. Prefieren hacer sus teatros con tal de que tenga quien los apoye. Pero la característica diferente de San Marcos hoy dice que después que el Señor tiró todas esas ventas y los echó del templo, luego se puso a enseñar y les dijo. Fíjense que es el mismo Jesús que se puso a enseñar. Y eso nos falta mucho a nosotros, ¿sabes? Que cuando estamos como dirigentes, teniendo a cargo ciertos grupos, no enseñamos la palabra de Dios. Enseñamos lo que nosotros queramos. Y eso le pasó a estos cambistas, a estos vendedores de animales, de bueyes. Que no escucharon la palabra del Señor, preferían sus negocios. Pero el Señor es claro que Él se pone a enseñar. Y después de haber recibido ese conocimiento, nosotros no podemos continuar con lo mismo. Tiene que haber un cambio en nuestra vida para poder servirle al Señor. Y por eso nosotros debemos de sentirnos celosos, porque la casa de Dios se respete. Que no sea un teatro, como muchos hoy lo han usado, o lo están usando, sino que nosotros debemos de respetar ese lugar santo del Señor.
Porque dice el Señor, luego se puso a enseñar y les dijo, ¿no dice la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? A eso vamos nosotros, a la iglesia, al templo, a darle gracias. Como dice Primera de Corintios 3, no, es Primera de Timoteo. A ver, si es Primera de Timoteo 3:15, donde dice San Pablo decía, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo y pilar y base de la verdad. Ese es el templo donde nosotros vamos a ser partícipes del banquete del Señor. Entonces no debemos de confundirnos. Por eso dice el Señor, no dice la Escritura, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Nosotros debemos de tener cuidado de no ser partícipes de esa guarida de ladrones en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, sino que debemos de estar siempre al servicio de los hermanos. Hacer brotar esos ríos de agua viva que tiene nuestro Señor Jesucristo, que brotó de su corazón y que de hoy nosotros somos partícipes, como nos lo enseña la primera lectura del día de hoy de Ezequiel 47:1 en adelante. Él me llevó a la entrada del templo, que vi que brotaba agua debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente, igual como la casa que daba al oriente, el agua brotaba del lado sur del altar. A eso vamos nosotros, a ver el templo del Señor, a glorificarlo dentro de su templo, dentro de la iglesia que somos nosotros llamados a la santidad. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. Porque la palabra de Dios nos va formando, nos va enseñando, y eso es lo que nos empuja a mantenernos firmes, a ser verdaderos discípulos del Señor y seguir. Y luego dice, me dijo, esa agua corre hacia la región de este, desciende hacia la Araba y desemboca en el mar muerto para que sus aguas queden sanas. Cuando nosotros llevamos la palabra de Dios a todos los rincones donde nosotros nos podemos desenvolver y llevamos al Señor y le enseñamos a nuestros hermanos la fe, pero la verdadera fe, entonces nosotros estamos evangelizando. Y a la vez nos evangelizamos nosotros mismos. Que aquel hombre que escuche la palabra del Señor sanará si abre el oído y el corazón. Y para que vean que todo eso es verdadero, sigue diciendo el Señor, todo ser viviente, todo lo que se mueva, por donde pase el torrente se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y la vida por donde ellas pasen. Hoy
Ese es el camino al que el Señor nos invita a nosotros. Que si nosotros nos preparamos y leemos la palabra del Señor, entonces cuando nosotros nos acerquemos a los hermanos, podamos ir inyectándoles la fe. Porque bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. La palabra del Señor va sanando, porque va encontrando al hombre. Y si el hombre se deja encontrar por el Señor, cambiará su vida, será feliz. A eso hoy el Señor nos llama a nosotros. Por eso el Señor nos sigue diciendo a nosotros que somos parte del templo de la iglesia del Señor. Por eso, nosotros al ir a darle la gloria al Señor al templo, en nosotros tiene que haber un cambio de vida, una verdadera conversión para llevar el Evangelio a nuestros hermanos, como lo dice Jeremías 7:1 en adelante. A Jeremías le llegó esta palabra de Yahvé: párate en la puerta de la casa de Yahvé y publica allí esta palabra: escuchen, hombres de Judá, que entran por esta puerta a adorar a Yahvé. Así habla Yahvé, Dios de Israel. Así nos habla hoy el Señor a nosotros. Que escuchemos como verdaderos católicos, que seamos capaces de poder escuchar a nuestro Señor. Porque por no escucharlo, porque querer vivir el Evangelio según nuestra manera, lo que nosotros creamos, entonces escucharíamos lo que dice el Señor en nosotros. Mejoren su proceder y sus obras, que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Y tenemos muchas cosas que hacer. Y yo me quedaré con ustedes en este lugar. Y el Señor promete quedarse con nosotros. No confíen en palabras mentirosas como esta. No nos dejemos engañar por los hermanos protestantes que nos apartan de la fe. Porque sintamos que hablan bonito, porque sintamos que ellos hacen milagros. El Señor nunca nos ofreció milagros. Él nos ofreció la cruz. Y también dijo que el que se sintiera cansado, que venga a mí, que yo lo aliviaré. Mateo 11:28. No confíen en palabras mentirosas. Miren el templo de Yahvé. Aquí está el templo de Yahvé. Este es el templo de Yahvé. Así que no nos engañemos, que porque vayamos a la iglesia, no necesitamos cambiar. Podemos seguir siendo los mismos. Como por ejemplo, si usted no se ha casado, pero usted va a la misa, aunque no pueda comulgar, usted dice: yo soy feliz así, vivo así. Y dice el Señor: no nos engañemos con palabras mentirosas. No nos engañemos, porque el Señor nos pide una corrección a nuestra propia vida. Más bien, mejoren su proceder y sus obras y hagan justicia a todos. Tenemos que mejorar día con día, pidiendo en oración al Señor que nos guíe. Pero que también nos llama a ser justo con todos, no solamente con los que nos caigan bien, sino con todos. Dejen de oprimir al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y todo se está haciendo a lo contrario. No manchen este lugar con sangre de gente asesina. No vayan en pos de otros dioses para desgracia de ustedes.
Tenemos que estar confiados en el Señor. Por eso el Señor decía en Isaías 56, 7 decía: los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Por eso vamos a la misa, porque ahí somos felices. Adoramos a nuestro Dios, alabamos a nuestro Dios, glorificamos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. Y por eso el Señor decía, volviendo al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 17, sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: me devora el celo por tu casa. Por eso nosotros, como católicos, debemos de tener celo. Pero no del celo de pelear, sino de enseñar la palabra de Dios con la verdad. Para que tenga el hombre una verdadera conversión. Los judíos intervinieron. ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Como nosotros, incrédulos en creerle al Señor, queremos milagros, ver milagros. Y cuando miramos un milagro nos maravillamos y decimos: ¡guau! Aunque no sea la iglesia de Cristo, aunque sea en una secta. Pero como se sintió bonito, pues usted quiere también estar ahí. Pero hoy el Señor nos habla en la segunda parte de que este templo es el cuerpo de nosotros. Porque el Señor nos lo ha dado. Y que no pertenece a nosotros, sino a nuestro Dios Padre Todopoderoso. A Él pertenece. Por eso decía el Señor en el Salmo 69, 10, dice el Señor: el celo por tu casa me devora, los insultos de los que me insultan recaen sobre mí. A esos hermanos que contradicen la palabra del Señor, gritándole al mundo que Dios no tiene iglesia, que para qué confesarse, para qué tomar la Santa Comunión, el Señor les dice: los insultos de los que te insultan recaen sobre mí. Porque no hemos querido evangelizar, hemos querido enseñarle a nuestros hermanos lo que es el templo, a donde nosotros sacudimos, donde el representante de Cristo en la tierra es el sacerdote y el que nos hace compartir el pan de vida para que tengamos vida eterna. Pero también se refiere hoy al templo, a nuestra persona, a nuestro propio ser. Y decía el Señor Jesús, respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. El Señor hablaba de la resurrección. Por eso tú y yo somos templo del Espíritu Santo, que muchos lo hemos olvidado. Y porque muchos lo hemos olvidado, por eso muchos se hacen tatús, otros se quitan y se ponen. Porque no han querido entender que el cuerpo que poseen no es de uno, sino que es de Dios. Como lo dice Primera de Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y que está en ustedes?
ya no se pertenecen a sí mismos. ¿Ve? Muchos de nosotros no sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que no lo podemos dañar. Pero hoy, ¿cuántos padres hoy les aceptan un tatú a los hijos? Porque tienen que vivir en el modernismo, en el progresismo de este mundo. Sin saberlo, que cuando alguien se hace un tatú, está atrayendo a su vida directamente o indirectamente al diablo. Pero hoy el Señor nos enseña a nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes. Ya no se pertenecen a sí mismos. Aquellos hermanos que por desconocimiento y porque no han encontrado un católico que les enseñe, se marcan. Que cada quien es libre. Pero hoy, con la Escritura, con la santa palabra de Dios, hoy vamos conociendo este templo que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice el Señor que si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros debemos de vivir en santidad, tratándonos bien con los demás, respetándonos los unos a los otros, amándonos también. Y decía Jesús, respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron, han demorado ya 46 años en la construcción de este templo y tú piensas reconstruirlo en 3 días. ¿Cuánto tiempo tiene que no se casa? ¿Cuánto tiempo tiene que no ha hecho la primera comunión, la confirmación? No ha bautizado a sus hijos. Se ha dejado engañar. O quizás ya tiene todos sus sacramentos, pero la pereza espiritual lo tiene agarrado. Y es el diablo que no ha querido que usted empiece a trabajar por el Señor. Pero vea lo que dice el Señor en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dios no nos dio un Espíritu Santo temeroso, sino que la iglesia nos la presenta como un fuego, como una paloma que debe de volar, que debe de arder en llevar la palabra del Señor, en tener un cambio de vida y ser colaborador de Jesús en la tierra para evangelizar todos nuestros ambientes. Pero nosotros hemos dudado que el Espíritu Santo viva en nosotros y por eso vemos que los que quieren y están casados se divorcian. Y los que quieren vivir en unión libre, viven en unión libre. Y los que quieren ser partícipes de la corrupción lo son, de las drogas, de todos los pecados que nos alejan del Señor. Porque no hemos entendido y no nos hemos dejado amar por el Señor, sabiendo que el Espíritu Santo habita entre nosotros. Que cuando ofendemos al hermano, cuando ofendemos al padre, a la madre, al hijo, nuestro Espíritu Santo se entristece. Que como padres tenemos que corregir a los hijos, porque Dios nos lo permite. Pero que nuestro deber es enseñarles la fe. Por eso el Señor dice
¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces debemos de sentir como Cristo, de escuchar como los discípulos recordaron lo que decía la Escritura. En Juan 2:17, sus discípulos se acordaron lo que dice la Escritura. Me devora el celo de tu casa, el celo por tu casa. Porque dice el Señor, santifícalos en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Tu palabra es verdad. Y hoy el Señor ha querido que la compartamos con las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos compartirla con los demás, para que vayamos evangelizando de una u otra manera, para que este mundo tenga un cambio de vida. Por eso hoy la segunda lectura de hoy de Primera de Corintios, Primera de Corintios 3:9 dice, nosotros trabajamos con Dios para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción es Dios. Nosotros simplemente somos servidores. Y que a quien nosotros hoy le servimos tiene que ser solamente a nuestro Señor Jesucristo. A la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque el Señor es bien claro y dice, yo puse los cimientos como buen arquitecto, pues recibí este talento de Dios. San Pablo se lo decía a los corintios, pero recuérdense que los cimientos los puso Dios, los puso Jesús. Él es la piedra angular con la que muchos tropiezan, porque se sienten mejor que nuestro Señor Jesucristo, que le refutan su propia doctrina. Y si el Señor le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, hay otros dicen que no. Pero dice el Señor que debemos estar en los cimientos de la iglesia. Y esos cimientos los tiene la Iglesia Católica. Como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios y otro construye encima. Que cada uno, sin embargo, se pregunte, ¿cómo construye encima? ¿Cómo estamos trabajando por el Señor? ¿Cómo estamos haciendo las cosas por el Señor? ¿Será que lo estamos haciendo de la manera que el Señor hoy nos lo pide? ¿O nos lo pide como esos vendedores dentro de la parroquia? Examinémonos. Pues nadie puede cambiar la base, ya está puesta y es Cristo Jesús. Esa es la base. Nadie la puede cambiar, aunque hayan hombres que enseñen de diferente manera. Pero que mañana el Señor les va a dar cuenta. Porque enseñan su propia doctrina, no de la de Cristo. Sí hablan de Cristo, pero no es la doctrina del Señor. Porque dice el Señor, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Fíjense, así prepara a los suyos.
¿Para qué? Para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Cuando nosotros nos dejamos enseñar con la palabra de Dios, cuando nosotros no cambiamos la palabra de Dios, no le refutamos a Dios. Y por eso, Efesios 2:20 nos enseña a nosotros, están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ahí es donde nos quiere Dios. Cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles. Entonces, no podemos nosotros enseñar cosas que vayan en contra de la fe. Por eso el Señor hoy nos habla que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y el Señor nos sigue diciendo, en Él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Por eso nosotros debemos de vivir santamente con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, con nuestros padres, hermanos, hijos, suegros y todo lo que nosotros podamos en santidad. En Él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios. A eso nosotros estamos llamados, a ir edificándonos hasta ser un santuario espiritual de Dios. Querido hermano, que el Señor te bendiga y no te olvides de rezar por el Padre Paul y por el diácono Gilberto, pues ellos son los que nos llevan y nos enseñan la fe. Y por eso nosotros debemos de pedirle al Señor que los ayude siempre a ellos y les conceda la gracia para que cada día nos vayan guiando y nos vayan enseñando la única y verdadera fe que está dentro de la Iglesia Católica. Hermano, si el Señor lo quiere, nos volveremos a encontrar. Pero seamos pues templos del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y te pido por todos mis hermanos que escucharán este mensaje, que tú los bendigas y nos ayudes en nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.